De opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 20 de julio del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, en la tarde de hoy, terminando la semana. Una consulta a los ciudadanos para decidir si están dadas las condiciones para convocar una gran protesta nacional. Promoverá el Frente Amplio, así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Márquez, quien explicó que la iniciativa responde al aumento de la conflictividad social. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy. Hoy le tocó el turno a los pensionados en Caracas, los médicos en Carabobo, educadores en Táchira, manifestar por el pago de sus reivindicaciones y los bajos salarios, un tema que hemos debatido ampliamente con ustedes en este espacio. Y lejos de dar respuesta a las protestas en Venezuela, el gobierno de nuestro país ofrece apoyo para defender la soberanía de Nicaragua. Son declaraciones del canciller Jorge Arcaza desde Managua, donde ofreció apoyo de la revolución venezolana para defender la independencia en momentos en los que las organizaciones no gubernamentales ya hablan de más de 300 víctimas mortales durante las protestas en ese país. También vamos a analizar este tema. Dos datos. Según el expresidente de FEDENAGA, Carlos Eduardo Albornoz, el precio de la carne en Venezuela es el más barato del mundo, aunque el salario no alcanza para pagarlo en nuestro país. A las 5:30 hablaremos ampliamente sobre este tema. Y la buena noticia de la tarde llega del mundo del deporte. La Juventus Fútbol Youth firmó al venezolano Cristian Macón, joven futbolista de 18 años proveniente del Zamora Fútbol Club. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Línea telefónica a nuestro primer invitado. Con él vamos a conversar acerca del panorama político de nuestro país. Se trata de Alfredo Ramos, dirigente de la Causa R, fue alcalde en Barquisimeto, también fue preso político. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Muchas gracias por esta oportunidad que me das en tu programa. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Yo le pedí una primera valoración sobre este acuerdo del Frente Amplio que se da a conocer el día de hoy, que me imagino responde, entre otras cosas, a la propuesta que ha hecho Andrés Velázquez. Se habla de, bueno, hacer una consulta a los ciudadanos para decidir si están dadas las condiciones para convocar una gran protesta nacional. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, yo creo que las condiciones en el país están dadas para que haya una respuesta muy firme, muy categórica y contundente, no solamente de los trabajadores venezolanos, sino del pueblo en general, que sufre a diario pues los embates de una crisis que pareciera que nunca va a terminar, no va a acabar, pues el tema de la hiperinflación que prácticamente ha terminado con el valor del salario, el valor del trabajo en nuestro país. En Venezuela prácticamente no vale para nada pues tener un empleo. Maduro pues se convirtió en él dice, se autonombró como el presidente obrero, él mismo, pero resulta que yo creo que nunca habíamos tenido en la historia política del país un presidente tan antiobrero, porque acabó nada más y nada menos con el valor del concepto social del salario, y por el otro lado con el valor del trabajo. Pero no solamente eso, sino que acabó con todas las conquistas logradas a lo largo y ancho del país por la dirigencia sindical, por muchos años, pues, logradas en contrataciones colectivas. Por ejemplo, las prestaciones sociales de los trabajadores ahorita son absolutamente nada, no valen nada.
un trabajador se quiere retirar de una empresa, bien sea porque consigue otro empleo, porque se quiere ir del país, ¿para qué le sirven las prestaciones sociales? Para nada, absolutamente nada. En estos días veíamos una profesora universitaria con 30 años de servicio y lo que recibió fueron 10 millones de bolívares por 30 años de servicio. El tema de los seguros de hospitalización, cirugía y maternidad, eso tampoco sirven ahorita para nada, que esa era una alternativa que tenía el trabajador venezolano ante los problemas que habían en el sistema público de salud. Tenía pues los seguros privados HCM, y ahora pues eso no vale nada, porque los seguros 12 millones, 10 millones, 30 millones de bolívares, que son los que cubren la mayoría de los seguros a los trabajadores del sector público, eso tampoco vale absolutamente nada para ingresar a una clínica, a un centro de salud privado. Los planes recreacionales, eso desapareció. El bono vacacional, antes uno solicitaba un bono cuando se quería ir de vacaciones, le daban su bono vacacional y eso servía pues para tú disfrutar con tu familia. Los complejos recreacionales, yo que trabajé en CanTV, nosotros teníamos un extraordinario complejo recreacional por la vía de Higuerote. Eso, cuando uno llegaba ahí, pues, eso era el paraíso, áreas verdes, piscina, a orilla de playa, todo un confort que tenían los trabajadores para pasarlo con su familia. Eso desapareció. De igual manera desaparecieron los complejos recreacionales de los educadores, no solamente los que están en la vía de Higuerote, sino el de Margarita, los complejos recreacionales de los educadores que habían también en Mérida, los empleados públicos tenían en Margarita un complejo recreacional. Es decir, acabó con absolutamente todo. Los trabajadores petroleros, cuando estos señores llegaron al poder en 1998, eliminaron nada más y nada menos que los comisariatos. ¿Cuántas familias, no solamente la del trabajador, sino su propia familia, se beneficiaba de esos sacos de comida, ese comisariato, el economato que era para el sector profesional? Eso también se acabó. Es decir, que todas esas conquistas que durante muchos años logramos los trabajadores en el mundo sindical, para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, eso se vino a menos, eso ya no existe. Los trabajadores están empobrecidos, los trabajadores venezolanos están condenados a vivir en la miseria, en la pobreza, mientras Maduro sigue en el poder. Y por eso yo reivindico mucho el tema del paro nacional o la huelga general. En todo caso, el paro que estamos proponiendo nosotros son paros escalonados, al principio de 12 horas, para lograr un poco recuperar la confianza del movimiento de los trabajadores, igualmente del pueblo, y por el otro lado, pues progresivamente incrementando las acciones, porque de nada vale solamente luchar en la calle los trabajadores, y se lo he dicho a muchos dirigentes sindicales, exclusivamente por el salario, porque lo que le den, eso es sal y agua, con una hiperinflación proyectada para este año con el 100.000%, si Maduro le da 100 millones de bolívares ahorita, en este momento, hace una cadena nacional y le dice que le va a aumentar a los trabajadores 100 millones de bolívares, mañana cuesta el kilo de carne 150 millones de bolívares. Es decir, que la hiperinflación, la economía, definitivamente está totalmente en la ruina, en la bancarrota. Venezuela está en el colapso. Aquí todos los servicios públicos, aquí en Lara, pues, aquí tenemos sectores ya sin luz, sectores, barriadas, campos, caseríos sin luz, sin energía eléctrica, sin agua, tienen meses sin agua. Bueno, ya también está cayendo el tema del aseo urbano. Ya la flotilla de camiones que nosotros logramos con una operadora acá en Barquisimeto, bueno, ya eso también se está acabando. Es decir, que todos los servicios públicos están en el piso. Ahí está el caso del sistema de salud, los hospitales, los ambulatorios. Bueno, ¿cuántos niños no se están muriendo aquí en el caso de Barquisimeto, en el hospital pediátrico, que era uno de los mejores de Venezuela, el hospital pediátrico de Barquisimeto, Agustín Zubillaga, era uno de los mejores? Bueno, eso también se vino a menos. Hay muerto 13 niños infantes por una bacteria que se llama Serratia marcense, por falta de limpieza. Entonces resulta que la bacteria se hizo resistente, y bueno, eso ha afectado afectó a 13 niños. En el caso de los pacientes renales, los propios familiares, óigase bien, los propios familiares están atendiendo a sus pacientes renales, colocándole las cosas. Imagínense ustedes, eso necesita un personal especializado, porque ya no hay enfermeras, no hay médicos. El éxodo, la gente está huyendo como un acto de sobrevivencia. El venezolano prefiere
vivir en un campo de refugiados en las fronteras con Venezuela, donde le dan comida y tienen atención médica en vez de vivir en Venezuela. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Por eso los trabajadores están en la calle. Ahorita lo que hay es una rebelión de verdad de los trabajadores. Los trabajadores están en la calle luchando para lograr de verdad no solamente mejoras socioeconómicas, sino lograr una iniciativa de esta naturaleza. No sé si Alfredo Ramos puede escucharme, pero en todo caso yo le preguntaría lo siguiente: ¿existe consenso político entre los factores que hacen vida en la oposición para promover una iniciativa de esta naturaleza? ¿Ustedes, como la Causa R, participaron en este encuentro de dirigentes de distintas organizaciones que hacían vida en la Mesa de la Unidad? ¿Qué puede comentarnos? Bueno, fíjate, primero yo creo que la unidad de acción es importante. Yo creo que el país, si no nos ponemos a tono, si no estamos en sintonía con la realidad que está sufriendo nuestro pueblo, ante una indolencia por parte del régimen de Nicolás Maduro, bueno, al final la gente va a asumir su responsabilidad. Los trabajadores tienen su responsabilidad histórica, su papel histórico de asumir la lucha por sus reivindicaciones, pero también asumir la lucha para salvar a Venezuela, para rescatar a Venezuela. Yo siempre pongo el ejemplo de Lech Walesa. Lech Walesa, cuando hizo la huelga en Polonia, arrancó con una lucha por reivindicaciones de los astilleros polacos, pero al final interpretó lo que ese movimiento, lo que era la realidad de su pueblo, que se estaba muriendo de hambre, y se incorporaron vastos sectores a ese movimiento denominado Solidaridad, y al final, sin siquiera derramar sangre, lograron pues la salida del régimen comunista en el año 80. Y bueno, yo creo que aquí ya esto no lo aguanta nadie. La hiperinflación, como digo, es indetenible. Entonces la unidad de acción, de la unidad de los que verdad quieren salir de esto, no seguir conviviendo o no seguir pensando en procesos que ya nosotros hemos dicho no tienen ningún tipo de garantía, como en el caso de las elecciones que ocurrieron el 20 de mayo, que fue algo que ya estaba totalmente arreglado, donde ya Maduro pues ya iba a ser coronado por el Consejo Nacional Electoral, y en varias oportunidades nosotros dijimos que no íbamos a participar. Fíjate, el propio pueblo nos dio una lección enorme a toda la dirigencia política, que jamás, y te lo digo lo digo en lo personal, pensábamos que el nivel de no participación del pueblo iba a ser tan fuerte, tan firme, tan determinante, que nos sorprendió que más del 70% de los venezolanos no fueran a esa comparsa, esa emboscada que nos tenía Nicolás Maduro. Y así nos dio una lección el año pasado cuando salió a la calle para defender la libertad y la democracia frente a las dos decisiones que sacó el Tribunal Supremo. Y ahora nos están dando una lección también en la calle, de nuevo, aquí en Barquisimeto, la extraordinaria movilización, una multitud salió aquí el miércoles pasado en la calle, los trabajadores reclamando pues sus derechos, pero por supuesto cuando uno veía que yo los acompañé, la gente decía, bueno, ya nosotros no queremos que nos estén engañando con bolsas del CLAC, lo que queremos es que se vaya Nicolás, fuera Nicolás. Esa era la consigna fundamental que yo escuchaba en esa marcha. En relación a la reunión, yo quiero manifestar, nosotros no hemos ni vamos a participar en ninguna reunión secreta. Nosotros queremos darle la cara a todos los venezolanos, con transparencia. Nosotros estamos haciendo una propuesta y una hoja de ruta para lograr la salida democrática, porque es democrática. Nosotros no estamos planteando algo fuera del marco constitucional, porque la huelga es un derecho constitucional. Hemos trazado una línea de ruta con los paros escalonados y la huelga general para lograr definitivamente la salida del régimen de Nicolás Maduro. Ahora, se publicó un documento de la Concertación por el Cambio, de la cual forma parte Henry Falcón, donde se hacen propuestas que entiendo la Causa R no ha apoyado en su momento. Inicia con, por ejemplo, y así lo destacan las redes sociales, el voto como instrumento de cambio, diálogo y negociación como vía para resolución del conflicto en Venezuela, protesta de calle solo pacífica, defensa de nuestra soberanía, pone en duda la efectividad de las sanciones. Yo quisiera su comentario en torno a este tema.
Bueno, primero que nosotros no vamos a participar en ninguna elecciones municipales, ya hemos sido claros, determinantes, muy firmes. Aquí mientras no haya garantía, mientras no haya condiciones de verdad, nosotros estamos pidiendo, todo el mundo quiere elecciones. Nosotros queremos resolver este problema por la vía electoral, por la vía del voto. Nosotros estamos de acuerdo como una herramienta, el voto como una herramienta, pero hasta ahora no ha habido condiciones, no han habido garantías. ¿Cómo vamos a ir a un proceso electoral a avalar, a convalidar de nuevo al régimen, a la dictadura de Nicolás Maduro, con presos políticos, con inhabilitados políticos, con exiliados políticos, con tarjetas inhabilitadas, con un Consejo Nacional Electoral totalmente parcializado, con un régimen que utiliza todo lo que es su poder y todos los recursos del Estado para su beneficio, sin observación internacional, sin sorteo de los miembros de mesa, sin sorteo de los coordinadores de los centros de votación, la utilización del mecanismo más perverso que ellos tienen para doblegar, para humillar, para chantajear, para presionar, como es el mecanismo del carnet de la patria, que es un instrumento de dominación político-social. Indudablemente, si no hay ese tipo de garantía, la gente puede ir a votar, pero no va a elegir. Pero yo estoy seguro que así como se dio esa no participación tan contundente el 20 de mayo para no convalidar al régimen de Nicolás Maduro, lo que va a haber el próximo en diciembre, el 9 de diciembre, es un desierto. Eso es un desierto. Ahí nadie va a ir a votar, porque el descontento que hay en la población es enorme. Y nosotros decimos, bueno, hay que continuar luchando. Y esa es nuestra... por eso es que hemos dicho que esto que están haciendo los trabajadores, que hay un despertar del movimiento de los trabajadores en la calle, que han visto mermadas todas sus condiciones y derechos sociales. Bueno, lo que tenemos que nosotros es acompañar esa lucha, interpretar lo que es el sentimiento no solamente de los trabajadores, sino del pueblo venezolano, para trazarnos una hoja de ruta que es la presión social, que es la lucha, la movilización pacífica. Nadie está hablando aquí de otra movilización. Nosotros siempre siempre nos hemos aferrado a la Constitución desde el punto de vista democrático, por eso apelamos a un derecho constitucional como es el derecho a la huelga. Eso fíjese, si aquí se está violando el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a tener alimentación, el derecho al trabajo, porque definitivamente aquí se está negando el derecho al trabajo, el derecho a la vida. Al final no le queda a otro recurso a los trabajadores y al pueblo venezolano que apelar a un recurso constitucional como es el derecho a la huelga. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. No estamos proponiendo otra cosa. Eso es una hoja de ruta de lucha para los trabajadores y para el pueblo venezolano. Y no lo estamos diciendo, nosotros, como ustedes bien saben, no somos unos advenedizos en materia laboral o en materia sindical. Conocemos ese movimiento, luchamos durante toda nuestra vida para lograr beneficios socioeconómicos para los trabajadores. Pues bien, aquí hay una herramienta de lucha. No lo estamos diciendo, estamos diciendo que hay que prepararla, que hay que organizarla, que tenemos que involucrar a todos los sectores, a todas las organizaciones que de verdad sientan y de verdad quieran salir de esta pesadilla y esta tragedia que representa Nicolás Maduro. Gracias, Alfredo Ramos. Clarísimo el planteamiento. Dirigente de la causa R, fue alcalde de Barquisimeto, también fue preso político. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. Central Madeirense. Son más frescas. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y tal y como lo dijimos al inicio, lejos de dar respuesta a las protestas en nuestro país, el gobierno venezolano ofrece apoyo para defender la soberanía de Nicaragua, y hacemos referencia a una declaración que ofreció el canciller Jorge Arreaza desde Managua. Allí él ofreció apoyo de la revolución de Venezuela para defender el gobierno de Nicaragua, en momentos en los cuales organizaciones no gubernamentales ya hablan de más de 300 víctimas mortales en el marco de las manifestaciones en ese país, una situación que ha provocado la condena internacional, incluyendo buena parte de nuestra región. Para conversar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a Carlos Valero. Él es diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, miembro de la Comisión de Política Exterior, dirigente de Un Nuevo Tiempo. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por estar, por citar mi opinión. Pues mucho interés, diputado, de conocer una primera valoración de su parte acerca de este tema. No sé si escuchó las declaraciones del ministro de Exteriores venezolano. Le pediría una primera reacción de su parte, porque entre otras cosas, él asegura que hay que aplastar prácticamente las manifestaciones en Nicaragua, pero también en Venezuela, para defender, la revolución. Palabras más, palabras menos. ¿Qué puede comentarnos? Sí. Bueno, toda esa retórica belicista, tanto de Maduro como de Arreaza y de todos los voceros del gobierno, demuestra un poco el carácter del régimen venezolano, que por cierto los Ortega están de alguna manera calcando, ¿no? Están haciendo exactamente lo mismo. Ellos, para el régimen venezolano, la vida no tiene ningún sentido. Lo único importante para ellos es mantenerse, viviendo de todo el pueblo, viviendo en el poder, de todo lo que significa los privilegios del poder, y lo demás no les importa en lo absoluto, y mucho menos la vida. Arreaza habla con tanto, con tanta irresponsabilidad de que van a aplastar. Él no sabe que van más de 380 asesinatos en enfrentamientos, la mayoría de ellos en manos de grupos paramilitares del señor Ortega, denunciados por todo el mundo. Han agredido a la iglesia, inclusive se atrevieron a agredir al nuncio nicaragüense, el representante del Vaticano, y todo porque ellos deciden que la revolución, o que su revolución, está por encima de la vida, está por encima de los reclamos del pueblo y está por encima de la exigencia democrática. Miren, lo que hace el señor Arreaza es casi que es un acto desde el punto de vista político y de respeto a los derechos humanos. Es una cosa totalmente vil. El gobierno venezolano está seriamente cuestionado en su legitimidad, muy cuestionado en la legitimidad por las fraudulentas elecciones que intentaron hacer el 20 de mayo, muy cuestionado en su ejercicio por la forma como ha combatido a la oposición democrática, como proscribe partidos políticos, como persigue dirigentes, como encierra dirigentes. Y entonces ahora este señor viene a intentar darle lecciones a América Latina y al mundo de diplomacia revolucionaria, exigiendo o pidiendo que en Nicaragua ocurra lo mismo que acá. Es lamentable, y nosotros no tenemos otra opción que rechazarla, que pronunciarnos frente a eso
que exigirle a la comunidad internacional que mantenga la presión y la atención sobre el respeto a los derechos humanos en Venezuela, igualmente que lo hagan con el respeto de derechos humanos en Nicaragua y en este otro país en donde estos señores llegan al poder utilizando las herramientas de la democracia y una vez en el poder destruyen las instituciones, destruyen la democracia y asesinan al pueblo. Enseguida, diputado, vamos a tratar de reponer exactamente lo que dijo, o al menos un extracto de las declaraciones del canciller, para que, bueno, los oyentes sepan en qué términos él se refirió a lo que está pasando hoy en Nicaragua. Insistimos, protestas que han dejado como saldo más de 300 víctimas mortales según organizaciones no gubernamentales, que han sido condenadas por la comunidad internacional recientemente por la OEA en un comunicado y que han provocado que se pida elecciones adelantadas. Vamos a escuchar al canciller venezolano y seguimos discutiendo acerca de este tema. Hay que entender la responsabilidad que sobre vuestras almas, sobre Nicaragua, pesa hoy. Porque si el imperio norteamericano tuviera éxito con el uso de este patrón golpista de sublevación burguesa, lo aplicarían en Venezuela, en Nicaragua y donde quiera que haya un movimiento progresista y un pueblo libre en el poder. Pero si son derrotados como en Venezuela y son derrotados como en Nicaragua, se les acabará la historia entonces con ese tipo de métodos, con sus revoluciones de colores. Bueno, si son derrotados en Venezuela y en Nicaragua, se les acabará ese tipo de métodos. Estamos en momentos en los cuales, diputado, los profesionales de distintos gremios están en la calle en nuestro país exigiendo sus reivindicaciones. Movimientos como la Causa R, partidos políticos como la Causa R piden incluso evaluar la posibilidad de una paralización a nivel nacional. Yo quisiera su comentario y su reacción en torno a este tema. Lo escuchamos. Sí, bueno, lo que comentábamos al principio es profundamente lamentable. El Arriaza y el gobierno de Maduro se nutren de la violencia, se nutren de la muerte. Para ellos es normal que frente a una protesta de estudiantes, de jóvenes, de religiosos, ellos respondan con plomo. Imagínate tú, eso es una cosa completamente irracional y criminal, pero así son ellos. En el fondo no tienen respeto por la democracia y han hecho del ejercicio del poder en sí mismo. Y es lo que nosotros estamos viendo, pero eso tiene las patas cortas. Fíjate, en Venezuela nosotros más temprano que tarde vamos a resolver este tema y además lo vamos a resolver sin recurrir a las herramientas que ellos utilizan. Vamos a recurrir, primero sin hacer uso del famoso imperio y de las fuerzas imperiales que vienen a invadir Venezuela. Eso no va a ocurrir. Esto lo vamos a resolver nosotros los venezolanos, mediante la organización social, mediante la protesta, mediante la unificación de los liderazgos, mediante la articulación del cambio social y del malestar social con el cambio político. Y eso, bueno, digamos, esa es la tarea que tenemos por delante. Ellos lo saben y por eso el año pasado arremetieron como lo hicieron contra todas las protestas, pero eso no significa que la callen. Aquí en Venezuela todos los días están protestando. Entre otras cosas, María Alejandra y personas que nos están escuchando, que todo el mundo lo vive. A mí no me gusta tanto hablar del diagnóstico porque todo el mundo lo vive, pero este es un país que se está desmoronando. Se desmoronan los servicios públicos, se desmorona el sistema eléctrico, no se consigue el agua, digamos el transporte público, los policías se van del trabajo, los funcionarios públicos. Esta es la verdad, este es un Estado. Ellos intentan mantenerse firmes en Miraflores y teóricamente mantenerse firmes en Fuerte Tiuna. Pero el resto del Estado venezolano se está cayendo. Cuando tú te quedas en el tema consular, más del 95% de los consulados están cerrados, no dan ningún tipo de servicio. Cuando se quedan los servicios del Estado ocurre lo mismo. Entonces, acá lo que nosotros los venezolanos tenemos que hacer es buscar una unidad real, buscar la articulación de lo político con lo social, con lo gremial, y bueno, seguir empujando. No es fácil porque estos señores no tienen ningún tipo de límite moral, no tienen ningún tipo de límite ético, no respetan a Dios, no respetan las leyes, no respetan la vida. O sea, estamos enfrentándonos a una clase política realmente particular, pero en la historia ha habido ejemplos de clases de élites, antiélites políticas como la del gobierno de Maduro y como la del gobierno de Ortega,
y las sociedades le han pasado por encima, y eso es lo que va a ocurrir acá. Diputado, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, preguntarle su criterio como dirigente de Un Nuevo Tiempo acerca de este encuentro de líderes de la oposición, cómo se ha manejado. Nos decía Alfredo Ramos que, ellos algunas cosas no comparten lo que ha salido de allí, de hecho combinan a celebrar este tipo de reuniones de forma transparente de cara a los ciudadanos, a la cual, por cierto, no asistió esa organización. Quisiera su comentario y en qué términos se puede hablar en estos momentos de un posible diálogo con el Ejecutivo Nacional, cómo estaría promoviendo la concertación por el cambio de la cual forma parte Henry Falcón. Lo escuchamos. No, bueno, yo creo que en este momento no hay condiciones para un diálogo con el gobierno, y eso está claro. Lo que me parece a mí muy preocupante es que no haya diálogo dentro de la oposición, y que algunos factores, cuando nosotros intentamos ir juntando de poco a poco para después lograr unirnos a todos, entonces critiquen y hagan como una especie de anatema el hecho de que los partidos políticos y los líderes de la oposición se reúnan a conversar. Eso sí es grave. Aquí todo el mundo tiene diferencias. Los demás de derecha tienen diferencias, los de que están más colocados a la izquierda tienen diferencias, los que se dicen radicales tienen diferencias con los que se dicen más moderados. Ahora, esas diferencias hay que irlas poniendo a un lado, porque en la medida en que nosotros estemos separados, la probabilidad de que nosotros logremos solventar esta situación, este caos histórico, es menor. Entonces yo, en lugar de hablar de un diálogo con el gobierno, que yo en este caso, en este momento, no veo por ningún lado que eso ocurra, lo que yo sí abogo es por un diálogo intraoposición, un diálogo entre todos los factores sociales que no están de acuerdo con lo que ocurre, más del 80% del país que rechaza este régimen. Eso incluye también a los periodistas, incluye a los empresarios, incluye a las enfermeras, a los trabajadores, a los taxistas, en fin, y que entre todos veamos cómo vamos limando nuestras diferencias y avanzamos en una estrategia común. En la medida en que yo me ponga desde afuera a atacar a otros dirigentes de la oposición, en esa medida yo fortalezco el régimen de Maduro. Yo creo, María Alejandra, tú y yo hemos hablado muchísimo en este programa, nunca he tenido una palabra contra otro dirigente opositor, porque ese no es el rol nuestro, ese es el rol del gobierno, dividirnos. Y algunos compañeros, bueno, tenemos que entender que eso no puede ser así, pues. Y evidentemente yo saludo que hagamos todos los esfuerzos por reunificar a la oposición, que se hagan todas las reuniones, que se solventen si faltó una polarización o no se convocó a otra, pero en algún momento tenemos que sentarnos todos en una especie de gran congreso a definir cómo vamos a resolver el problema frente a Maduro. Gracias, diputado Carlos Valero, como siempre, por atendernos, acompañarnos, dirigente de Un Nuevo Tiempo. Hacemos una pausa y ya venimos. Gracias, María Alejandra. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En el restaurante Long Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Long Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Long Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Asociación Nacional para el Avance de la Ciencia, ASOVAC. A comienzos de 1950, el número de investigadores científicos activos en Venezuela llegaba a duras penas a unos 80. En este contexto, surge la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, ASOVAC, una asociación civil sin fines de lucro, integrada principalmente por científicos y profesionales, cuyo fin es propiciar el progreso de la investigación científica y sus aplicaciones en Venezuela. La ASOVAC fue fundada el 20 de marzo de 1950 en el auditorio de la Cruz Roja Venezolana, gracias al empeño de Francisco de Venanzi y un grupo de profesionales, entre los cuales cabe recordar a Vicente Peña, Enrique Tejera, Werner Jaffe, Tobías Láser, Félix Pifano, Eduardo Roll y José María Cruzent. En sus inicios, se trazó dos objetivos: la implementación de la Convención Anual de la ASOVAC para la discusión de conocimientos científicos y la edición de Acta Científica Venezolana, una revista científica dedicada principalmente a la publicación de trabajos científicos realizados en el país. Ambos programas, iniciados en 1951, siguen vigentes en la actualidad. También a la ASOVAC se debe, en buena medida, el fortalecimiento institucional de la investigación venezolana. Por ejemplo, la creación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT. La ASOVAC agrupa hoy aproximadamente a 3.500 miembros, y su mayor desafío es mantener su vigencia institucional, adecuando sus propósitos, su organización y sus maneras de actuar a una realidad distinta del país, dentro de una sociedad globalizada. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado.
Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de este momento hablamos ampliamente acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, que es la justificación, por cierto, de la gran mayoría, si no todas, o buena parte de las manifestaciones y protestas que hoy día hay en las calles de nuestro país, producto de los bajos salarios que no alcanzan en pleno proceso hiperinflacionario. Comentábamos con ustedes que el expresidente de FEDENAGA, la Federación Nacional de Ganaderos, Carlos Eduardo Albornoz, recientemente en una entrevista advertía que el precio de la carne en Venezuela es el más barato del mundo, aunque el sueldo en nuestro país no alcanza para adquirirlo. Para conversar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica a Manuel Cipriano Heredia, expresidente de FEDENAGA. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias a todos nuestros oyentes de Radio Caracas Radio, Conexión 750, que estamos desde Barinas. Llegamos el día de ayer, estábamos en Caracas en el marco de la 54 Asamblea Anual Ordinaria de FEDENAGA y donde se eligieron las nuevas autoridades, donde Carlos Eduardo Albornoz pasó a formar parte del club de los expresidentes de FEDENAGA, donde está José Luis Betancourt, donde está Genaro Méndez, donde está Ítalo Masobrio y donde está Tony Elías, que somos los 6 expresidentes de FEDENAGA que todavía estamos vivitos y coleando, como dicen en el llano. Ahora, justo al momento de entregar su cargo al frente de FEDENAGA, advertía Carlos Eduardo Albornoz que el precio de la carne en nuestro país es el más barato del mundo. Evidentemente no se compadece con los salarios que hoy día no permiten adquirir ni siquiera 1 kilo de este producto. Yo quisiera un comentario de su parte en torno a este tema. Bueno, María Alejandra, yo creo que no solamente el problema es con la carne, ¿no? El problema es con cualquier producto, con cualquier servicio, con cualquier necesidad que tenga un venezolano que esté ganando un sueldo mínimo, que esté ganando 5,5 millones y que definitivamente eso quizás le pueda alcanzar para un día al mes y no para un mes completo. Esa situación desafortunadamente es un problema macroeconómico, es un problema que el único que tiene, si tuviera la voluntad política y si tuviera el deseo de arreglarlo, pues estuviera tomando medidas de fondo, medidas macroeconómicas y microeconómicas para resolver esta situación. Con esos anuncios de que hay una guerra económica, que los sectores quieren acabar con el gobierno, eso no es así. Es un problema de fondo y es un problema que tiene que ver, María Alejandra, especialmente con la situación de la emisión de dinero inorgánico por parte del Banco Central de Venezuela, que estimuló la hiperinflación. Y como comentaban algunos especialistas, economistas muy duchos en la materia, la situación, lo difícil es arrancar la hiperinflación. Lo fácil es arrancarlo, lo difícil es controlarlo. En este momento, definitivamente, todos los servicios y todas las cosas, los útiles, la comida, cualquier artículo de ferretería, cualquier prenda de vestir, cualquier libro para nuestros niños, sus uniformes escolares, se fueron por las nubes y es muy difícil, casi improbable, que una persona con su salario mínimo que tiene el gobierno nacional, que lo hace y lo aumenta indiscriminadamente cada vez que piensa que con eso va a resolver el problema, y lo que no se dan cuenta es que yo creo que en este momento la gente le duele más cuando aumenta los salarios de esa manera oficial, porque definitivamente todas las cosas se disparan. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación? Por cierto, 482-9750 para su participación. Recordamos siempre que podemos, entrevista con Carlos Eduardo Albornoz hace 2, 3 años, si no me falla la memoria, advirtiendo que íbamos a extrañar 1 kilo de carne a 1.000 bolívares. En aquella época, ya por supuesto, estamos hablando de millones de bolívares en nuestro país. ¿Cómo llegamos a este punto? Y por otra parte, ¿cuánto debería costar hoy 1 kilo de carne? No sabemos mañana, en pleno proceso hiperinflacionario, pero el día de hoy lo escuchamos. Bueno, mira, yo creo que este comentario tuyo, María Alejandra, que es tan importante y es tan pertinente para este momento, tiene que ver con algo que el gobierno ha pretendido hacer, que es el control de los 50 productos de la dieta alimentaria. Es imposible, es completamente errado el pretender fijar precios al consumidor de toda la cadena cuando
en la mañana es probable que tenga un precio un artículo y al otro en la tarde puede estar ya aumentado y al día siguiente o la semana siguiente vale el doble. Entonces, el problema no es controlar lo poco que existe. Esta mañana nuestro nuevo presidente de SENAGA, el técnico superior universitario Armando Chacín Choulio, dijo una frase que me pareció extremadamente importante. El gobierno lo que debiera premiar a los héroes de la producción nacional, llámese industriales, llámese comerciantes, llámese productores primarios, la gente que está trabajando con las uñas, la gente que tiene problemas para pararse temprano, tiene problemas de inseguridad, tiene problemas de robo, de abigeato, y ahora nuevamente se están empezando a dar la situación de las invasiones de las pocas fincas productivas que existen en el país. Hay exactamente y primordialmente, María Alejandra, en el estado de Barinas, tenemos por lo menos 10 fincas en plena producción que han sido invadidas por grupos que nosotros conocemos y que sabemos que son invasores profesionales, gente que les han otorgado parcelas en otros lados, en otras fincas, que las venden y vuelven a hacer un negocio de estas invasiones. Pero volviendo al tema de cómo podemos combatir la inflación. Bueno, la manera de cómo podemos combatir la inflación es que el gobierno de una vez por todas diga, no hago más dinero inorgánico, vamos a controlar los gastos de la República, vamos a arroparnos hasta donde la cobija nos alcance, vamos a buscar liberar un poco la paridad cambiaria, en los primeros días va a haber un brinco duro para el pueblo venezolano, pero estoy seguro, y así lo han pasado otros países, que la ley de la oferta y la demanda, cuando empieza a haber confianza en el país, cuando empieza a haber reglas claras que se respeten las condiciones y sobre todo la propiedad privada y la inversión y el retorno de capitales, pues estoy seguro que la inversión va a volver al país. No hay forma ni manera que en este momento el gobierno solo pueda, ni nosotros como sector privado y productor podamos hacer. La única manera es la conjunción, es el trabajo conjunto, pero eso sí, con voluntad de desarrollo, con voluntad de avance. Y el lema que está dando nuestro presidente Armando Chacín, déjenos trabajar. Nosotros lo que queremos es seguir produciendo, lo podemos hacer con todas las dificultades que tenemos, pero ahí estamos. Ahí todavía producimos leche, ahí todavía producimos carne. Nosotros comenzamos esta conversación, María Alejandra, con el problema de la carne. Y decíamos, y Carlos Eduardo está muy claro y muy cierto, es el kilo de carne más barato de toda Latinoamérica. Pero es que cuando lo comparamos con la proteína de origen animal que existe en el mercado, como es el pollo, como es el cerdo, o como son los huevos, o como son el queso, o como es los propios granos, pues vemos que la carne sigue siendo lo más barato. Cuando tú compras un kilo de mortadela, que son fiambres, que eso es simplemente diferentes partes que van quedando de los cortes específicos, pues te das cuenta de que un kilo de mortadela está costando alrededor de 6 millones de bolívares y no representa lo que puede hacer un kilo de carne. Nosotros estamos claros de que los sueldos, los salarios no alcanzan. Fíjate que también comentaba Armando Chacín esta mañana, y eso hay que decirlo, es el problema del efectivo. Mucha gente que trabaja con nosotros no está bancarizada, no tiene cuenta, y entonces hay que conseguir el dinero en efectivo, y ese dinero que hay que pagarle se tiene que multiplicar por 4 o por 500%, lo que hace que el dinero se vuelva más difícil. Tenemos problemas de combustibles, tenemos problemas de los aceites, de los repuestos, en fin, es una serie de cosas que las estructuras de costos no aguantan hacer una fijación de precios en un momento determinado. El gobierno nos fija los precios a nosotros en bolívares y resulta que los insumos que se consiguen y las cosas que conseguimos están en el mercado negro. Todo esto es una distorsión de un mercado. Aquí no hay guerra económica, aquí lo que hay es un mal manejo de la economía nacional. Aquí lo que el gobierno tiene es que dejar de estar ayudando todavía a Cuba, dejar de estar ayudando a Bolivia o a Nicaragua, enviándole armas, enviándole cosas, y decir, vamos a traer los insumos que necesitamos para producir. La leche está apenas en unos 30 litros per cápita por persona año, cuando deberíamos estar alrededor de 125 a 130 litros por persona año. En el caso de la carne, difícilmente llegamos a 7 kilos por persona año, cuando hace unos 4 o 5 años, cuando había las importaciones, porque había dinero fácil, había dinero
constante y sonante había en dólares, pues estaba en un promedio de 24 kilos por persona. Esto es Ni hablar de la época en la que Venezuela surtía todo el mercado nacional, me parece recordar 2003-2005, hablo de memoria, ¿correcto? Eso es correcto, inclusive hasta el 2007, María Alejandra. Y definitivamente esos fueron los años de oro de la época del socialismo del siglo XXI. Desafortunadamente se acabó el maná, ya el petróleo, aunque ha venido aumentando de precio, anda alrededor de los 67, 68 dólares por el barril. La baja de la producción diaria de nuestro petróleo, que anda alrededor de los 1.300.000, 1.400.000 barriles diarios, pues ha hecho que el alza de los precios no se corresponde. Hay que recordar, y yo creo que esos son datos importantísimos de que la población lo sepa, que cuando el presidente Chávez asumió el poder en el año 1999, el barril de petróleo costaba $9. Y sin embargo, nada que ver con la escasez, con la hambruna, con la desnutrición, María Alejandra, que esto está sucediendo en el país. Ni tampoco con la toma de fincas y haciendas y terrenos en todo el país. Es decir, prácticamente lo que ha ocurrido es producto, evidentemente, del plan, del proyecto ideológico que ha intentado imponer a la fuerza el Ejecutivo Nacional. Manuel Cipriano Heredia, gracias, como siempre. Dame 30 segundos para compartir. 30 segundos, adelante. Una anécdota. En el año 1998, FEDENAGA celebró su asamblea anual en el Caracas Hilton en Caracas. Y ahí José Luis Betancourt, quien era el presidente, decidió que debíamos invitar a todos los candidatos a la presidencia de la República. El candidato Chávez fue a la asamblea anual de FEDENAGA, nos dijo lo que nosotros queríamos oír, y el 85% de los dirigentes gremiales del país, del sector ganadero, se cuadraron con Chávez, y muchos de los que no lo hicimos nos veían como bichos raros y le decíamos, no sabemos cuál es el precio que tengamos que pagar por estas cosas que estamos haciendo. Hoy, desgraciadamente, nos ha dado la realidad. José Luis Betancourt en el 2001 denunció lo funesto que iba a ser la ley de tierras para este país y para el sector productor primario, y los resultados están a la vista, y desafortunadamente los que estamos pagando somos todos los venezolanos, porque si tú puedes comer carne, a lo mejor no puedes conseguir el antibiótico o no puedes conseguir la medicina contra el SIDA o contra el cáncer o contra la persona que necesita la diálisis. En fin, eso quizás es uno de los problemas más graves que pasa, y por eso tú decías al principio todas las protestas del sector médico, del sector de salud, que están haciendo. Desafortunadamente son de una manera aislada y no ha habido una coordinación, pero eso es lo que en realidad, y yo estoy seguro que el mundo está viéndolo con esos ojos observadores, qué está pasando en este país. Gracias, Manuel Cipriano Heredia. Fueron más de 30 segundos por atendernos. Expresidente de FEDENAGA, hacemos una breve pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te gusta disfrutar de un buen coco? En una rica cocada, agua, helado o galleta. Acércate a Coco Factory en Valencia, La Victoria, Los Teques, La Rosaleda, Santa Mónica y ahora en Colinas de Bellomonte al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. No hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750.
con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.